Bueno muchachos, ¿cómo se encuentran el día de anoche de hoy? Prácticamente vamos a darle nuestro sprint planning, vamos a iniciar nuestra ceremonia de cómo vamos a ir presentando y formando nuestro sprint para que tengan en cuenta todos. Ya tenemos un Pro Backlog donde ya tenemos un nivel de prioridad, ya tenemos unas historias de usuario donde están todas descritas, donde cada uno de ustedes pues en algún momento se las presenté, también las discutimos, las negociamos, algunas se mantienen igual. La idea es que después de que hicimos nuestro release, ya también acatamos una prioridad. En el Product Backlog actualizamos la prioridad. Este release ya nos sirve como base para seguir identificando pues quién va a hacer cada tarea, ¿sí? Del sprint y verificar si esas tareas son, o sea, se siguen manejando en una sola historia de usuario y para que esa historia de usuario no se nos convierta en épica, para ir determinando qué continúa en el sprint y qué sale de nuestro sprint. Puede que alguna historia de usuario cambie de sprint o cambie de prioridad, pero bueno, lo importante es hacer eso. Entonces, muchachos, aquí tenemos nuestra presentación. Es una presentación que, perdón, es esta que realizamos, pues como para ir Juli, por hablando. favor, qué pena interrumpirlo. Tranquilo. Me está compartiendo pantalla, Julián. Ah, perdón. Listo, muchachos, ahí ven mi pantalla. Sí, ahora sí. Entonces, como les comentaba, ya habíamos hecho una reunión para ir haciendo la apertura de nuestro sprint, como para ir determinando qué cosas vamos a adoptar en el sprint, las tareas, la prioridad. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro primer sprint debe ser pues uno de los más grandes, se podría decir, prácticamente nos estamos comprometiendo en varias cosas como para ir entregándole más valor al cliente. Obvio que pues son muchas actividades, pero no quiere decir que nosotros dos sprint o el tercer sprint vamos a hacer actividades más pequeñas, no. Quizás es una historia de usuario que se puede ir convirtiendo también en en otra épica y requiera más actividades. Entonces, como les decía, el Pro Backlog sigue manteniéndose igual después de haber realizado nuestro release plan y haber presentado nuestras épicas. Tenemos nuestras historias de usuario, no, normalmente, ya ustedes las conocen, algunas fueron eh, negociadas, negociamos creo que la número 9 y continuamos con lo mismo. Entonces muchachos, ¿cuál es la idea? Seguir mirando qué tareas necesitamos ir cumpliendo para el sprint, ¿ok? Es decir, nuevamente recomiendo que tengan en cuenta cuál es nuestro objetivo del proyecto. Uno de los objetivos del proyecto, pues se los repito y para que volvamos a repasarlo, es implementar un sistema de recolección de aguas grises donde se aproveche el agua generada por el lavadero y junto con la implementación de la conducción de este recurso se pueda llegar a almacenar para que los usuarios puedan disponer inmediatamente de este recurso. Pues este viene siendo el objetivo de nuestro sprint, ¿sí? Y también se toma del objetivo de nuestro proyecto. Entonces nosotros como tal queremos entregar en el primer sprint el valor de que el cliente o nuestro usuario final pueda recolectar el agua gris que se genera en su lavadero, la pueda almacenar y pueda tener acceso a esa agua a través de una válvula manual, ¿sí? Para que no tenga que usar cubetas u otros dispositivos e ir ingresándolos en el tanque, no, que simplemente abra una llave y él puede obtener esa agua. Como pueden ver, aquí también tenemos una presentación del Pro Backlog, se ve algo borroso, pero entonces se los voy a mencionar acá. Tenemos prácticamente cuatro historias de usuario, pero entonces van a ser cinco que habíamos negociado en el release.
Teníamos 5 historias de usuario y aquí pues tomamos 4, ¿sí? Entonces cada historia de usuario está descrita como el requerimiento, el cómo, el quiero y el para. ¿Listo? Que también nos ayudan mucho a tener en cuenta qué es lo que tenemos que hacer, quién, para quién va diseñado eso y para qué queremos hacer este tema. Lo mismo que una historia de usuario. Por ejemplo, el requerimiento principal que nos da el cliente es recolectar el agua del lavadero. Como residente de la vivienda, quiero recolectar el agua generada al usar mi lavadero para aprovechar el agua gris y usarla en la descarga de mi inodoro. Aquí las actividades quieren decir que es primero la instalación de la canaleta en el lavadero y la instalación de tubería. Entonces muchachos, esta palabra la quiero cambiar, sino sería como la instalación del punto de recolección, pues para que lo tengan en cuenta, sería como tal el punto de recolección. ¿Listo? Entonces hay una condición que deben tener en cuenta, que no se debe presentar desperdicios en el proceso de recolección. ¿Listo? Entonces muchachos, teniendo en cuenta eso, digamos, en la instalación de la canaleta, tengo entendido que ustedes ya habían estimado una persona para eso. ¿Quién haría la instalación de la canaleta? O sea, ¿quién lo haría? ¿Cómo ve se puede desarrollar esa instalación durante las 4 semanas máximo que puede durar nuestro sprint? ¿O puede durar un poco más? Eh, o sea, dice más o menos como en el tiempo, Julián. Sí, o sea, quisiera escuchar, bueno, que definamos quién haría esa actividad para que él ya nos dé una estimación de tiempo. Y con esa estimación de tiempo, pues podamos determinar si se puede manejar dentro del mismo sprint. Recuerden que solo tenemos 4 semanas para entregar nuestro sprint. Listo, ya vamos con el tema de diseño y todo eso, pero entonces solo tenemos 4 semanas para entregar este sprint. Entonces quiero saber quién realizará la actividad de instalación de la canaleta o del punto de recolección. Sí, del punto de recolección. Esa, esa la haría yo. Y la duración, pues esas en horas, pues digamos que la idea es llevar ya listo ah, digamos que digamos que el tema de la canaleta y demás, para, se puede hacer una estima ecuación que hay que, Ahí me escuchas bien, es que te escucho muy entrecortado. digamos, sí, sí, le escucho. Están, ¿Ahí me escucha? sí, Ah, ok. sí, le escucho. Sí, es que no le escuché nada, se entrecortó mucho. Bueno, entonces la vas a hacer tú. ¿Cuánto tiempo más o menos se lograría? Pienso que en un mismo, digamos, específicamente en aproximadamente 4 horas, haciendo la ecuación. Excelente, listo. ¿Cómo, o sea, para que vayamos teniendo en cuenta eh, en la parte de aquí, ir rellenando los cuadros, mientras yo sigo tomando apuntes de los tiempos? Sí. Entonces, ¿cómo se logrará realizar esta actividad? O sea, prácticamente quisiera saber cómo van a lograr la actividad, qué se necesita, cuáles son los compromisos, cuál es la meta. O sea, me imagino que la meta será dejar el punto de recolección instalado durante esas 4 horas
Los compromisos son que pues no se desperdicie ninguna gota de agua, o bueno, que no haya desperdicios en el Ujú, proceso de recolección. Y lo otro es que habíamos pactado también que en el proceso de recolección iba un filtro y que ese filtro esté ujú. visible. Sí, eh, pues bueno, ahí el tema de cómo se realizará, pues una parte de lo que hay que hacer es la adecuación en el lavadero, ¿no? En donde va a ir el punto de recolección hay que hacer una adecuación. Esa adecuación, pues hay que darle, digamos que fortaleza al punto donde debe ir la bajada de agua y donde también pues se pueda colocar nuestro dispositivo que recolecte el agua y que no tenga ningún problema, digamos, con el tiempo. Entonces ahí ya entraría el tema de metas y compromisos. Entonces el tema del compromiso es adecuar digamos, la estructura de tal manera que pues dure por mucho tiempo, em, que no tenga ningún problema, digamos eh, que se caiga o que quede inestable. Entonces, pues digamos que ese es el punto de adecuarlo bien, y pues ya colocar nuestro dispositivo en el cual la parte de limpieza es importante y la idea es que ya de una vez vayamos listos por lo menos con esa parte de la rejilla. Esa debería ir ya lista con el dispositivo, O que sea, sea, pues digamos, más simple llegar a hacer la instalación. se podría decir que estamos hablando que en esa misma actividad estaríamos realizando otra que se llama instalación de filtros. Podríamos hacer algo en paralelo. Sí, lo podríamos hacer, por lo menos en ese inicial, sí lo podríamos hacer. Ok, entonces tú estarías en la instalación de filtros con otra persona. Sí, 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 en la instalación de filtros sí estaría con otra persona. Pues en esa, pues sería, pues no sé si Michael está de acuerdo. No, si quiere, compañero, yo le colaboro en otras, en lo que es la tubería y lo que son acoples. De pronto, no sé, Eduardo o Jim, que los quiera colaborar. Sí, sí, por mi parte, yo le colaboraría en ese tema entonces. Ok, perfecto. Entonces, bueno, finalicemos esta actividad y ya. Entonces, instalación de canaleta Edilson, filtros Edward y Edilson. Y porfa, entonces empecemos. El compromiso como tal de los filtros, para que lo tengan en cuenta, es que sean visibles y que sean de fácil acceso. Sí, o sea, esa es una de las condiciones que nos pide nuestro cliente, que él pueda limpiar fácilmente eso y que ellos puedan, pues que esos filtros eviten la acumulación de partículas y suciedad. Entonces, mientras vamos rellenando los cuadros de compromisos, que al igual hay que tener en cuenta cuánto tiempo nos gastaríamos en filtros. En la instalación, yo creo que una hora. Ok, ¿por qué su merced considera que Aunque una sería hora? mejor colocar dos porque hay uno que va en tubería y pues ahí se le podría sumar un poco el tema de secado y demás. Entonces, pues sí, pues creo que sería mejor más como en unas 2 horas. Ok, listo. Bueno, al igual, estas estimaciones, recuerden que las vamos a hacer más adelante. Ahorita por el momento estoy como haciendo un pequeño resumen. Sí, o sea, quiero saber si eso se nos va más de 4 semanas, o sea, haciendo todo esto. Perdón, sí, se nos va más de 4 semanas, pues para determinar si es viable eh, cargar el Sprint con estas historias de usuario, con los requerimientos y pues obviamente con las tareas que hay que hacer. Entonces, listo. Eso es por lo menos un simulacro de tiempo. Ya las estimaciones las vendremos haciendo después.
sobre las tareas que hay que hacer. En cuestión de puntos, tiempo, bueno. Lo otro, muchachos, es la instalación y fijación del tanque. ¿Cómo ven el tema de instalación y fijación del tanque? Entonces, les repito, en una historia de usuario, que es alimentar el tanque de agua. Entonces, como residente de una vivienda, necesito distribuir el agua. Perdón, esta es almacenar agua. Entonces, como residente, se va a almacenar el agua que se genera al lavar mi ropa en un lavadero para descargar mi inodoro y utilizarlo a la hora de hacer oficio. Uno de los criterios de aceptación es que se requiere recolectar la suficiente agua para realizar descargas en un inodoro empleado por una familia de 3 integrantes. Es decir, que se requiere un tanque con la capacidad, pues prácticamente haciendo los cálculos, el agua que necesita un inodoro son 16 litros de agua. Entonces, para una familia de 3 se estima que por lo menos al día se estén utilizando entre 70 a 75 litros como máximo. ¿Sí? Depende pues cómo utilicen su inodoro. Al igual, hay que tener en cuenta que se debe estimar un volumen de agua o un nivel de agua para que ellos puedan hacer labores de limpieza. ¿Sí? Obviamente no hacen limpieza todos los días, pero sí se debe mantener eso. En algún momento lo requieren. Creo que ustedes me habían comentado de que el agua, el tanque que se veía estimado para eso, ¿me pueden confirmar de cuánto sería? ¿De qué volumen? Más o menos sería que 200 litros. 150 litros, Julián. Ah, excelente. Listo, entonces para instalar un tanque de 150 litros, muchachos, ¿quién podría realizar esa actividad? La persona que tenga un poco más de experiencia en la instalación. ¿Y cuánto tiempo? Pues una estimación. Esta instalación está más o menos proyectada para unas 4 horas y va de mi parte, Julián. Listo, Fa, entonces aquí te sigo dejando en la instalación de filtros y en la instalación del tanque de agua. Entonces ya vamos con 5 horas de trabajo con Edward y 4 horas de trabajo con Edilson. Entonces el compromiso del tanque es que sea de 150 litros. Listo, ese es nuestro compromiso. Y la meta es que el tanque quede totalmente instalado, ¿sí? Sin necesidad de modificarlo cuando se vayan a instalar los otros componentes del tanque. Listo, muchachos. Ahora, ¿qué más tenemos en el tanque? Tengo entendido que también hay que disponer manualmente una llave. O sea, hay que instalar una llave en el tanque para que las personas cuando tengan el tanque lleno no tengan que ingresar una cubeta como para sacar el agua y lo utilizando mientras implementamos la bomba, no, sino que ya haya una válvula manual con la que ellos permitan abrir y permitan pues el paso de agua de ese tanque. La historia de usuario de esa es la historia de usuario número 5. Vuelvo y se las leo, pronto están viendo mi pantalla. Es accionar la válvula manual. Entonces, como residente de la vivienda necesito accionar una válvula que me permita obtener agua de manera manual del tanque recolector para emplear el agua gris en otra actividad. Entonces, recuerden, 150 litros para descargar inodoros y emplearlo en actividades de limpieza o en lo que ellos vean. Uno de los criterios de aceptación es que la válvula también permita vaciar el tanque. Por ejemplo, en algún momento ellos quieren, tienen algo de emergencia, necesitan vaciar el tanque, ¿sí? Simplemente abren la llave y el tanque se desocupa automáticamente.
La válvula manual, cuando la válvula manual esté abierta, la bomba no deberá estar activa. Sí, eso es otro requerimiento, pero bueno, ya lo podemos ir manejando. La válvula deberá estar bien posicionada para que el cliente pueda usar otros elementos de reconexión, baldes o cubetas. No sé, ustedes consideran de pronto, Edward, que tiene más experiencia. O sea, la idea es que según ese criterio de aceptación es que yo pueda ingresar una cubeta, ¿verdad? Como para recoger esa agua. Su merced que tiene Sí, más experiencia en eso. digamos que la llave o la válvula manual debe estar situada en una altura en la cual le permita poner por debajo de esa llave un balde de uso común, un balde promedio para recolectar agua. Lo ideal es que se realice o se vaya avanzando en la adecuación de esa válvula en el tanque para llevar el tanque y que cuando se lleve el tanque a la locación, pues ya llegue el tanque con esa válvula adecuada y demás para que el tiempo en la locación pues se utilice de mejor manera. Ok, perfecto. Entonces, tengo entendido que también hay que instalar otra segunda válvula. Sí, que era lo que nos decía el cliente. Pues irla instalando, sí, para ya avanzar con el otro sprint sin la necesidad pues de volver a tocar el tanque, que es para que en caso tal cerrar una válvula y así restringir el paso de agua hacia la bomba, ¿sí? Es decir, que si se toca hacerle labores de mantenimiento a la bomba, pues cierro la válvula y así no se me vacía el tanque. Puedo retirar la bomba y hacerle mantenimiento, hacer lo que necesite hacer. Pero entonces, ya conociendo los criterios de aceptación, ¿no consideras que te gastas 4 horas instalando el tanque? Sí, sí, Julián, porque ahí hay que hacer un soporte en, en el lugar, debido a que donde se va a instalar es tierra. Entonces, las 4 horas se deben invertir en dejar bien posicionado ese tanque y además generarle un soporte para que no de ninguna manera se vaya a mover o bueno, no se vaya a generar algún accidente con la posición del tanque debido al terreno. Listo, excelente. Gian y Michael, ¿me escuchan? Sí, Listo, muchachos. Entonces, no quiero sobrecargar como de actividades. Bueno, Eduard, sí, sí. son el Dale, equipo de yo me desarrollo. encargo de la instalación de tubería. Yo me encargo de de la tubería. Y la tubería, pues básicamente, primero tiene que estar instalado el tanque, pues como para saber qué desnivel va a haber entre la tubería y el tanque donde ellos van a, y el lavadero. Ujú. Entonces, tendríamos que mirar pues esta declinación como para saber qué material se nos va a ir para esta instalación. Entonces, yo le pongo que alrededor, ese podría ser un trabajo más suave, que alrededor de unas 2 horas se nos podría tomar en ese trabajo. Ok, entonces hay que tener en cuenta que no dependamos, o sea, que su trabajo no dependa de otra persona, ¿a qué me refiero? Que si Edward no ha terminado su actividad, usted no puede iniciar con la suya. Eso me preocupa pues porque todas las historias de usuario la idea es que estén independientes entre ellas mismas, pero listo. Tengo entendido que pues para instalar la tubería el cliente o pues nuestro usuario final pide que la tubería, las partes, sí, que obstaculicen el sendero peatonal o lugares por donde Dios pasen, si estén cubiertos para que en algún momento la tubería no sufra golpes y esos golpes nos generen fugas o empiecen a molestar en el circuito.
Entonces, no sé, ustedes me dirán si me equivoco, ustedes pueden ir realizando un poco de excavación mientras se tiene el tanque listo. Lean, Así, si Ah, quieres, yo claro, entro a sí, sí, ayudarle sí se puede ir haciendo un avance. yo entro a ayudarle allí en lo que es la instalación de la tubería y pues podemos ir alistando toda la tubería mientras se avanzando en las otras actividades. Yo creo que no dependeríamos todo del tanque, sino podemos avanzar un 90% y que ya lo último sea la instalación del tanque, hacer el acople de la tubería del Compañeros, tanque. ahí yo considero que 2 horas no alcanza para instalar No, la es tubería. lo otro que le iba a decir. Yo diría que mínimo unas 4 o 5 horas, por lo que toca tener en cuenta el requerimiento del cliente, que es que no quede visible. Entonces yo diría que por ahí 5 horas, no sé si Gina esté de acuerdo. Sí, sí, tenemos que comenzar a excavar y eso sí, que nos 5 o 6 alarga el tiempo horas. bastante. Yo le pongo que pongamos la máxima, 6 horas. ok, Listo, me parece. siendo así, pues ustedes son una de las actividades que, pues me preocupa porque sí vamos a requerir mucho tiempo y que no se me vuelva una épica ese tema de excavación. Pero listo, o sea, al igual necesito que vayámoslo manejando. Vamos a seguir estudiando el tema, pues para que contemplar que se mantenga o no, o salga del sprint y se vuelva un poco desglosarlo en otras historias de usuario o en otras actividades, porque es que la verdad, lo que les comento, hablo de 4 semanas de trabajo, pero sabemos que pues de esas 4 semanas no podemos trabajar, digamos, días hábiles. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero si ustedes me dicen que se puede hacer en un solo sprint, yo confío en ustedes. Ustedes son las personas que tienen más experiencia en este tema. Si lo manejamos en el mismo sprint, nos comprometemos a esto. Sí, sí. Aunque tengo una duda, ese tema de la instalación de la tubería, ¿estamos hablando solamente del tramo entre el punto de recolección y el punto de almacenamiento o Exacto. estamos hablando de toda? Creo que es hasta el punto de almacenamiento, que es hasta donde vamos, ¿cierto? Sí, señora, hasta el punto de recolección. Correcto, no, en ese tiempo también considero, igual que los compañeros, que estaría bien entonces. Listo, muchachos. Entonces, Sí, creo que sí nos comprometemos para que lo saquemos en el primer sprint. excelente, excelente. Obviamente confío mucho en ustedes. Ya como tal, eh, estamos hablando de 6 horas al igual. Recuerden que esto pues es por decirlo así, un abrebocas. Después vamos a hacer las estimaciones, vamos a saber en verdad qué tarea es más sencilla que otra y vamos a estimar todo ese tema. Pero listo. Entonces, como vamos mirando, aquí ya nos están colaborando y ir llenando cómo lo haremos, nuestro ítem. Sí, teniendo en cuenta pues las historias de usuario. Aquí pues ya tenemos actividades, pero me gusta mirar más como el Product Backlog, como para que lo tengamos presente con las condiciones que nos dice el cliente y sus requerimientos. Sí, como para después no generar un atraso creyendo pues las actividades que nosotros creamos necesarias, sino teniendo en cuenta la opinión del cliente. Entonces, muchachos, como último veo el tema de filtros en la parte de aquí, instalación de acoples y llave universal. Entonces, eh, ese tema de acoples siento que va encaminado también con tubería. Entonces, la idea es que también me expliquen un poco cómo piensan hacer la instalación de los acoples. Entonces, ese tema de acoples y de llaves, pues en sí se diseñó o se pensó con el cliente que en caso tal que en el tramo de tubería que exista entre el punto de recolección y el punto de almacenamiento, si se genera un taponamiento, pues ellos puedan prácticamente abrir el tubo fácil.
obviamente con un acople que les permita simplemente desenroscar y ellos separen ese tramo de tubo, puedan sondear y puedan hacer limpieza. Creería yo que ese tema iría en la parte de instalación de tubería, pero según la experiencia que ustedes antes me comentaban, para la instalación de ese acople lo mejor es que unas personas vayan abriendo el espacio para enterrar la tubería y que otra vaya haciendo los acoples en el tubo. ¿Es correcto eso? Sí, sí, señor. Para realizar esa actividad, pues yo creo que me encargaría yo, pues también necesitaría la colaboración de otra persona. em, Pero, Joe, la que se pueden ajustar lo que es, yo me encargaría de lo que son los acoples y pues alistar los accesorios para hacer los pegues. Y ya sería el otro compañero que nos colabore para lo que es alistar lo demás. Listo, muchachos, entonces eso es lo importante, que definamos cómo vamos a hacer la actividad, pero entonces eso no, o sea, esa actividad no les atrasa o no depende de la excavación, no, eso se puede hacer por separado. Se puede no, por hacer por separado. separado. Listo, muchachos, sí, porque pues necesito que digamos que manejemos las historias de usuario independientes, como les recuerdo, para que así no dependamos de otra persona para ir haciendo labores y podamos sacar el sprint en los tiempos establecidos y pues de acuerdo a cronograma. Entonces, muchachos, como les repito, máximo serían 4 semanas de trabajo, pero hay que tener que simplemente podemos trabajar entre 32 horas, máximo 16, mínimo 16 horas de trabajo, pues teniendo en cuenta que nosotros solo realizamos actividades los fines de semana, ¿sí? Entonces, siendo de esa manera, muchachos, si no estoy mal, vamos alrededor de, vamos 4 son 10 vamos 15 horas de trabajo por el momento, 15 horas de trabajo. Entonces, en la instalación de tubería son 6 horas, son 1 hora en la instalación de filtros, 4 horas en la instalación de canaleta. ¿Cuánto tiempo cree que le estimamos aquí a los acoples, en la instalación de acoples? Yo creo que entre 2 a 3 horas, no sé qué opine el compañero. Sí, serían 3 horas. Listo, vamos a manejarlo en 3 horas. Prácticamente ahora sí contamos con 18 horas de trabajo, de posibles 32, que sería la sobrecarga, lo máximo que podemos gastar. Me parece excelente. Obviamente pues no es lo normal que se presente en un sprint, al realizar un sprint, pero pues como les comento, simplemente vamos a elaborar en días no hábiles, es decir, fines de semana. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a las historias de usuario, como sobre los criterios de aceptación, cómo se ha venido formulando eso? ¿O ya con las últimas presentaciones que hemos realizado, todo se encuentra bien? De mi parte, Julián, todo está claro en cuanto a los Claro, en cuanto a los requerimientos requerimientos. Sí, claro. y las historias de Las usuario. historias de usuario. Ok, muchachos, entonces, siendo de esta manera, vamos a dejar este documento que ya se los voy a presentar, de un segundito. Acá. Este documento va a ser otro ejemplo más para cómo estamos abriendo nuestro sprint. Siento que sigue en camino, o sea, este documento de el release plan y nuestro sprint, sprint planning van de la mano. Siento que no vamos a modificar mucho. Ya entraríamos a hacer nuestro sprint de esta manera. Listo.
teniendo en cuenta pues lo del Product Backlog, vamos a ir generando estimaciones más adelante. Vamos a ir también eh, generando pues actualizando el tema de tareas, sí, que está pendiente, que está en proceso. Sí, eso es lo que queremos lograr con esta reunión. Pues entonces siendo así muchachos, ya cerramos el tema de nuestro Scrum Planning, Sprint Planning, perdón, para que así todos nos enfoquemos en el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Se lo repito, entregarle al cliente el punto de recolección, la tubería que va a alimentar nuestro tanque de agua, el tanque de agua, los filtros y las válvulas para accionar y poder dar paso o cierre al agua almacenada. Entonces, pues listo muchachos, me entusiasma mucho que tenemos tiempo para realizar, no nos pasamos del tiempo. Creo que por el momento no se nos van a generar épicas, pero al igual, al momento que vean que no estamos cumpliendo con las horas establecidas o con el cronograma, por favor comunicarse inmediato con el Scrum Master, conmigo, para estar pendiente, darle avisos al cliente, ir reportando retrasos, que la idea es que no se presenten e ir actualizando el Product Backlog si hay que hacer algún cambio. Entonces, pues, no siendo más, si tienen algún requerimiento, otra pregunta. No, creo que no, creo que pues todo está claro, ya pues digamos que tenemos un plan y lo como hemos venido manejando todo el desarrollo del sprint, en resumen lo que estamos haciendo en este momento, pues creo que está claro, tenemos un plan con tiempos que en teoría digamos que los vamos a poder cumplir, entonces pues creo que estamos claros con todo. Sí, de parte mía también está todo claro, entonces no tengo dudas. Entonces, muchachos, incluso para que no se asusten, en el cronograma hay varias cosas. Hay varias cosas ahí pendientes que se estimaron para hacerlo entre semana, ¿de acuerdo? Y al igual, ya me estoy contactando con el cliente, estamos haciendo un esfuerzo que en espacios entre semana podamos hacer esas visitas, levantamiento de información, diseños, todo ese tema. Pero como tal montaje serían los fines de semana. Pues, entrega de cosas que le generen valor al cliente serían en los fines de semana, ¿listo? Entonces muchachos, no siendo más, les agradezco su tiempo. Ya hay dos reuniones de Sprint Planning. Con eso ya ocupamos prácticamente la hora y media estimada que teníamos para realizar estas reuniones. Excelente. Entonces, al igual, gracias por su tiempo y espero que pues este documento ya nos quede finalizado para compartirlo entre todos en nuestros grupos de WhatsApp, en nuestros sistemas de organización y así seguir teniendo ese registro de todo lo que vayamos haciendo. Entonces, pues muchas gracias, cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchachos.